Hola a todos, junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, que no estén afectados de salud de ningún tipo de complicaciones que estén pasando. Les traigo aquí un video explicativo de la materia que nosotros tenemos que ver el presente año. En la asignatura de formación ciudadana, nosotros tenemos que partir con la unidad que se llama democracia y participación, el concepto de democracia desde una perspectiva histórica. Quiero que en este pequeño video, que será corto, tratar de partir con este concepto de democracia y ver también una evolución histórica para que vamos comprendiendo esta idea, ¿ya? Los objetivos de este video van a ser, primero, conocer la evolución histórica del concepto de democracia, comprender la democracia como forma de organización política y de involucramiento de las personas en los asuntos públicos, reconocer las características propias de la democracia. Partamos de una idea que la democracia no solamente la vamos a analizar de un ámbito político, sino que también de una forma de ser de las personas, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que tomar este valor de democracia y tratar de llevarlo en nuestra vida diaria. No solamente dejarlo en el plano político como una forma de gobierno, sino que extrapolarlo a las distintas actividades que nosotros realizamos. La democracia, quizá ustedes ya lo han escuchado muchas veces, viene desde la época de la Grecia antigua, principalmente el siglo V, en la ciudad de Atenas, siglo de oro de Grecia clásica. Es una palabra compuesta de demos, que significaba el pueblo, y kratos, que era forma de gobierno o poder. De la palabra griega democratía viene esta idea del gobierno del pueblo. De ahí surge este concepto de democracia que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Pero este concepto de democracia griego no va a ser la misma democracia que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Los griegos, los atenienses del siglo V, ellos no consideraban a todas las personas ciudadanos. Partamos por esa idea. Las mujeres quedaban excluidos, los extranjeros y los esclavos. El ciudadano ateniense era el hombre que podía hablar de política y podía ver estas decisiones que se tomaban para la polis griega que era Atenas. Principalmente, ¿de qué manera podía participar este ciudadano griego? A través de la asamblea o la famosa eclesía, que ellos se juntaban en el ágora y podían debatirlo. El ágora era como este espacio público, esta plaza, donde ellos conversaban acerca de las decisiones que tenían que tomar. También tenían un buleo, un consejo de ciertas personas. No todos participaban, principalmente los más sabios conformaban este buleo consejo. Y también tenían tribunales de justicia, o los eliastos, que se les conocía, para poder aplicar justicia de distintas maneras. También tenían ya una diferenciación fuerte acerca de los tribunales. En caso de que existía guerra o algún tipo bélico, o sea, no siempre, se elegían también algunos estrategas, ¿ya? Para comandar toda la parte bélica. Ese era como un cargo político también que se daba de repente. Pero los otros tres se mantenían dentro de esta polis ateniense. La democracia moderna, nosotros vamos a tener, ahí tenemos una imagen de Mafalda, sí a la democracia, sí a la justicia, sí a la libertad. Nosotros a esta democracia griega, que era que todos podían participar, esta idea del gobierno del pueblo, le vamos a atribuir ya en estos estados modernos, del siglo XVIII en adelante, la separación de poderes. Nosotros ya nos separamos de esta idea monárquica, que el rey gobernaba todo, nosotros separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿ya? El imperio de la ley. Nosotros vamos a decir un gobierno democrático tiene que funcionar al amparo de una ley. ¿Cuál va a ser, por lo general, y lo que usamos hoy en día en estos estados modernos? La Constitución, ¿ya? La base del organigrama político jurídico dentro de un país va a estar dado por la Constitución que nosotros tengamos. Elecciones periódicas. Nosotros, para considerar que un gobierno o una sociedad democrática tiene que ser una sociedad que periódicamente elija a su gobernante, ¿ya? No sirve así decir, somos democráticos, hace 20 años no se hace una elección. No, las elecciones tienen que ser de manera periódica, ¿ya? Y las libertades civiles. Para que un gobierno sea democrático, nosotros veíamos ahí los griegos dejaban aparte a las mujeres, a los extranjeros. Cada vez los países, o cada vez se han ido eliminando mayor cantidad de brechas de género, de etnia, de creencia religiosa, política, y todo eso se respeta como libertades civiles de las personas. Entonces, los gobiernos democráticos más modernos, o este concepto de democracia moderna, tiene que darse por estos pilares fundamentales. Que funcione la ley, que haya una separación de estados, que se realicen elecciones periódicas y que se respeten las libertades de las personas. Pero vamos a llegar a un punto que si existen distintos tipos de democracia o un solo tipo de democracia.
En la actualidad nosotros vamos a poder diferenciar tres grandes corrientes o tres grandes tipos de democracia. Esta democracia directa, que es, por así decirlo, la democracia ateniense, donde todos se juntaban en esta ágora y la eclesía podía votar o decidir las decisiones y ganaba la mayoría y eran todos los ciudadanos que votaban, sería una democracia directa, o democracias indirectas o representativas, donde se eligen representantes y los representantes votan. Sería el caso de nuestro país, en el sentido que uno elige diputados senadores, los diputados senadores en el Congreso representando diferentes zonas geográficas, ellos van por distrito siendo elegidos, y también distintas corrientes políticas, ellos votan en representación de lo que las personas creíamos de ellos y que ellos tienen que representar la voz del pueblo, por así decirlo. Ese es como el modelo. Y lo que también se usa mucho y también va por el lado de nuestro régimen o nuestro país, es la democracia mixta o participativa. ¿Qué significa? Que es una democracia representativa. Entendamos que para una democracia directa tendría que haber un grupo pequeño de personas. Imagínense en una sociedad de 17 millones y medio que somos casi en Chile, andar tomando decisiones todo sería casi imposible. Entonces se tiene que dar un sistema de representantes, se eligen representantes que ellos forman las leyes, pero también deja el espacio para que ciertas decisiones se hagan a mayoría simple, así como de forma directa. ¿Cuáles son esas decisiones? Los plebiscitos. Cuando se lleva a cabo un plebiscito se le pregunta a todas las personas, no solamente a quienes son los representantes, sino que se plebiscita una decisión, un sí o un no. ¿Ya? Entonces ahí nosotros en nuestro país tenemos plebiscitos históricos como el de 1988, el del sí y el no. Ahora también se va a hacer un plebiscito en nuestro país para decidir si se va a hacer o no el cambio a la Constitución. Entonces ese tipo de decisiones, que pasa a ser directa porque se le pregunta a todas las personas, deja ese espacio de democracia mixta o participativa. Se utilizan los representantes, pero también en ciertas decisiones se puede utilizar el plebiscito. ¿Es la democracia el mejor sistema para alcanzar el bien común? Otra de las preguntas que nosotros nos vamos a ir haciendo y cada uno va a ir pudiendo resolverla. Vamos a tener siempre, volvemos a recurrir a Mafalda, este personaje argentino, democracia del griego demos, pueblo, kratos, lo que hablábamos al comienzo, un gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Y Mafalda se ríe, así como que cuesta creerlo. Cuesta creerlo. Muchas veces nosotros ponemos en duda si el sistema democrático realmente funciona, no funciona, pero dentro de todos los sistemas que se han utilizado de gobierno en lo que lleva a la historia universal, la democracia ha sido lo mejor. Es el modelo que más espacio da a distintas visiones, al respeto, a la tolerancia de toda la ciudadanía. Entonces, no nos dejemos tampoco caer en una idea muy sencilla. No, la democracia siempre puede ir perfeccionándose. Todo es perfectible, todo es mejorable. Siempre podemos tener alguna crítica que sea constructiva. Podemos decir esto podría ser de esta manera, de esta otra, pero dentro de lo que existe es lo mejor. Y como si hasta acá, en estos 2000 años de historia que llevamos, ha funcionado como forma de gobierno, hay que tratar de resguardarla, fortalecerla y irla perfeccionando cada vez más. Hablábamos de esas libertades civiles que también van siendo contemporáneas a la sociedad en que se va viviendo, y no caer en esto. Ahí tienen otra imagen de otro ilustrador que se llama Pancho. Todos los dictadores te dirán la democracia es el peor de los sistemas. Los gobiernos que no han sido democráticos durante toda la historia universal han demostrado que no son buenos y que terminan en grandes catástrofes, grandes genocidios. Y por eso volvemos a esta idea de que la democracia es perfectible, por supuesto, avanza con la sociedad. Veíamos el caso de la democracia ateniense, donde dejaba fuera a mujeres. Hoy en día sería impensado aquello. Se ha ido perfeccionando, por supuesto. Tiene que ir de la mano con los cambios que va teniendo la sociedad. Eso es normal, es legítimo, es bueno para irla fortaleciendo, irla respetando y irla resguardando. Como decimos que este va a ser o es el sistema que nosotros tenemos y hay que tratar de fortalecerlo, cuidarlo y participar de él, como es la prerrogativa de esta idea de poder tener estas clases de formación ciudadana, tenemos que tener clarito y en conciencia cuáles son las características que este sistema democrático debe tener. Cuando ya no tiene estas características, no es tan democrático que digamos, y por eso esto hay que tener que resguardarlo.
protegerlo. Es constitucionalista, impera la ley. Nosotros tenemos una democracia donde la ley es igual para todos y donde se tiene que respetar. O sea, si la ley, por algo está en la ley. Entonces, la ley se tiene que respetar, porque esa se supone que está pensada en el bien común de las personas. Vamos a las leyes del tránsito. Si existe un semáforo, está en rojo, le da la pasada al otro lado que lleva la luz en verde, por algo es, para que la otra persona también tenga derecho a transitar por esa calle. ¿Se entiende la lógica? Entonces la ley funciona. El bien común es la finalidad del Estado. Nosotros cuando hablamos de democracia, más adelante también en otra presentación vamos a hablar de este concepto de Estado y cómo funciona. El Estado es el instrumento, no es la finalidad. ¿Cuál va a ser la finalidad del bien común? Se supone que nos organizamos como Estado para que el total de la ciudadanía tenga ciertos beneficios y se obren bien para todos ellos. Entonces el bien común va a ser la finalidad del Estado. Entonces cuando nosotros hablamos de democracia, la democracia tiene que cautelar eso. Tiene que ir en el beneficio de todos. Gobierna la mayoría con respeto a los derechos de las minorías. Un gobierno democrático, las decisiones las toma la mayoría. Pero esa mayoría no puede pasar a llevar a las minorías. Nosotros siempre tenemos que entender que si bien la mayoría ganó las elecciones, la mayoría va a tomar las decisiones durante el periodo que duró su gobierno, también tiene que ir respetando las minorías que quedaron fuera del gobierno o fuera de las decisiones. Y eso también va fortaleciendo la democracia. Permite el pluralismo ideológico y político. Una democracia tiene que permitir diversas visiones de partidos políticos. Nosotros lo vemos en nuestro país. Hay un sinfín de partidos políticos, de corrientes políticas, de movimientos sociales, de movimientos de gente. Y eso es sano, porque cada persona va a tener distintas visiones de sociedad. Si nosotros lo analizamos fríamente, cada uno de los partidos políticos quiere el bien común de la sociedad. De distintas maneras. Cada uno tiene una distinta doctrina, un distinto dogma para llegar a ese bien común, pero lo que están luchando o lo que ellos desean es el bien común. O sea, tienen ese punto en común. Incentiva las libertades políticas y ciudadanas. Lo veíamos anteriormente también. Las personas en un régimen democrático tienen que tener estas libertades. Tienen que tener las libertades para desarrollarse plenamente. ¿Ya? Estamos hablando de libertades como dice ahí, política y ciudadana, en el sentido de pluralismo político o de ideología política y también ciudadana, de libertad de religión, libertad de pensamiento, los medios de comunicación también, que lo veíamos al comienzo de la diapositiva, para dónde queremos llegar con esta asignatura, juegan un rol fundamental acerca de estas libertades de expresión. ¿Ya? Eso es un poquito lo que la democracia como la tenemos hasta el día de hoy, tenemos que analizarla y reconocerla para poder tener un gobierno democrático. ¿Cuáles son los desafíos que va teniendo este gobierno democrático, esta forma de gobierno para el siglo XXI? Nosotros ya estamos en pleno siglo XXI. Es reconocer que esta democracia cambia con los tiempos, que tiene que ir de la mano con los cambios sociales. ¿A qué nos referimos con eso? Veíamos dentro de las características el respeto a las minorías de cualquier índole, que se den dentro de un gobierno democrático. El pluralismo, respetar las ideas de los otros. Entonces, todos esos son desafíos que nosotros vamos a tener durante este siglo XX. Y sobre todo ustedes, como futuros ciudadanos, futuras personas que van a tomar las decisiones políticas de nuestro país, a través de su voto, día de mañana, van a tener que ir entendiendo este concepto e irlo asumiendo y sentirse representados por él. Ese es un poquito lo que les traía en el video de hoy. Espero que les haya aclarado algunas dudas de las actividades que van desarrollando, y cualquier duda o consulta a mi correo electrónico que va a aparecer por ahí. Ya, que estén muy bien, hasta luego.